8:44 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con la escritora y exasambleísta Minta Buenaño, que nos acompaña de manera presencial aquí en nuestros estudios. ¿Cómo está, Minta? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se va a realizar la presentación del libro Un Blues para Roberto. Existen muchas historias acerca del COVID cuyo efecto golpeó a muchas personas y de muchas maneras, y usted no ha sido la excepción, y esta obra que se va a presentar aquí en la capital de la República pues relata una de esas historias tristes también, pero que significa también una esperanza. Así es que vamos a preguntarle a Minta en qué consiste este Blues para Roberto. Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muy alegre de estar aquí con ustedes y estar en la ciudad de Quito, la maravillosa ciudad de Quito que nos recibe con un hermoso sol. Un Blues para Roberto precisamente fue de una manera de exorcizar mi dolor. Ustedes saben que durante la pandemia hubo miles de muertos. Lamentablemente todos perdimos un esposo, un hermano, un amigo, alguien que queríamos mucho. Y bueno, yo no fui la excepción. Entonces, en este periodo terrible de duelo, porque yo me había jubilado recientemente con mi esposo para viajar, para escribir juntos, de pronto vino la muerte de manera intempestiva, porque no hubo el proceso del coronavirus una semana, sino de un día para otro simplemente dejó de existir, ¿no? Entonces, una manera que encontré de exorcizar el dolor y a la vez de rendir, y de honrar la vida de un ser humano. Y yo decía, honrando la vida de un ser humano, honro la vida de todos aquellos que murieron por un desacierto, podríamos decir, del gobierno en los hospitales y todas estas cosas. Honro la vida de una persona, honro la vida de todos aquellos que padecieron y murieron durante la época del COVID. Entonces, esa fue mi finalidad. Pero especialmente me ayudó a exorcizar el dolor, a seguir adelante y a reinventarme, a convertir este dolor en una hermosa obra literaria con la que la gente se identifica, porque aquí no es que habla sobre el COVID, sino que narra una vida a partir del COVID. Primero, déjeme darle la bienvenida también. Muchas gracias. Volver a verle a Minta para mí ha sido realmente una grata sorpresa. El otro día que tuvimos la oportunidad de conversar por teléfono, yo te recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias, Alexis. De las épocas de la cobertura legislativa, sí. Siempre Minta era una asambleísta que estaba presta a colaborar, a conversar con los periodistas, y desde entonces, como ha pasado con muchísima gente, se ha ido formando, generando una grata amistad. Y yo en lo personal te recuerdo con mucho afecto y con mucho respeto y cariño también. Muchas gracias. Decir que Minta no es una escritora improvisada, o sea, no es que a Minta le pasa esto del COVID y decidió escribir un libro. Tiene 11 libros adicionales, poemarios también, ¿no? Entre ellos. Sobre todo cuentos y novelas. Correcto. ¿No? Y que es Un Blues para Roberto. Decía Minta, un ejercicio también de reparación personal, ¿no? De ir superando etapas. El COVID fue una oportunidad para muchas personas a partir de eventos desafortunados, obviamente. Y tú decías antes de empezar la entrevista, esto no está solo dedicado para Roberto, sino para muchas otras personas, porque exacto, fuimos muchos los que perdimos seres queridos, amigos. Así es. El libro, aquí lo dice, el libro está dedicado para todas aquellas personas que perdieron a un ser querido durante la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión, no fue solamente un virus infame, demostró las desigualdades sociales, demostró las desigualdades políticas, demostró de qué manera se veía a la gente pobre, porque la gente pobre era la que estaba arracimada y olvidada en los hospitales públicos. E incluso sabemos, por ejemplo, en Guayaquil hay un grupo de familias, de más de 70 familias que todavía no rescatan el cadáver. Claro que este no fue mi caso, ¿no? Pero el dolor fue igual, fue similar, porque en la peor época de la pandemia, que fue en marzo y abril, y de acuerdo a un gran infectólogo de Guayaquil, el doctor Alemán, ¿no?, del municipio de Guayaquil, él decía que calculaba que mínimo entre 20.000 y 30.000 muertos hubieron en Guayaquil, porque en Guayaquil se concentraron en esa etapa los muertos, ¿te acuerdas? Claro. Entre marzo y abril de 2020, y de
y 7 de cada 10 muertos eran de esta ciudad por el mal manejo que hubo. O sea, la pandemia fue una cuestión terrible que ocurrió en todo el mundo, pero aquí realmente hubo un manejo desastroso. Mi esposo no murió en la primera ola de la pandemia, murió en la segunda ola, ¿no? El 16 de enero del 2021, pero yo decidí honrar la vida de todos aquellos que murieron en la persona de mi esposo. Roberto ya había estado vacunado entonces. Roberto no alcanzó la vacuna. La vacuna en Ecuador, al menos para la ciudadanía, no había en la época en que él murió. Él murió el 16 de enero del 2021. Ah, fue justo la época en que estaban llegando las primeras dosis. Estaban llegando y habían las vacunas VIC. Tienes toda la razón. Entonces no todos teníamos acceso. Mi esposo naturalmente era médico psiquiatra, rehabilitador de adictos, un hombre bueno, representante de esa ciudadanía buena que nos escucha, que nos mira y que quiere mejores cosas para el país, pues murió dentro de esta pandemia. Claro que si hubiera habido la vacuna, para todos no hubiera muerto. Aminta, ¿por qué decidió contar su historia personal y trasladar esa historia personal a la experiencia que muchísimas personas han vivido durante esta tragedia que fue la pandemia? ¿Y cómo eso le ha ayudado a usted a ser una persona resiliente? Exacto, porque soy escritora, ¿no? Bueno, a mí me pasó unas cosas especiales, ¿no? Cuando murió él, a mí me dio mucha pena de estar de estar en el cementerio sola con mi hijo, cuando tenía tantos amigos, gente a la que él había rehabilitado, adictos, porque era muy querido, ¿no? Pacientes. Y yo decía, puchica, estamos como en la época medieval, en que a los que morían por virus, a los apestados, se los tiraba y se los quemaba y nadie quería saber nada. No había los rituales del adiós que tanto ayudan, el velorio, la misa, el estar con los amigos. Entonces eso me estremeció. Yo estaba en choque, ¿no? Porque yo 5 minutos antes que muera creía que iba a vivir. O sea, fue una cuestión así, violenta. Entonces, mi hijo me había sedado porque estaba muy mal y me llevaron a la casa de mi nuera, me quedé dormida 3 días, al 4.º día me desperté y yo dije, no, yo tengo que decirle al mundo, tengo que decirle a la gente que mi esposo o mi compañero de vida era una persona extraordinaria, era una monedita de oro escondida en el fondo del mar y que no merecía morir. No merecía morir, como no merecían morir mucha gente, niños, jóvenes y ancianos, como no merecía morir ese gran poeta Rodrigo Pesante Rodas que murió solo y nunca lo atendieron, solo por ser mayor de edad, por ser de la tercera edad, como no merecía morir mucha gente, ¿no? Entonces, gente que no tenía acceso a la vacuna VIC. Entonces yo me senté a escribir, en ese tiempo colaboraba con Radio La Calle, con mis artículos, y me senté a escribir un texto que se titulaba La lección fatal que nos dejó el COVID. Y ahí narré la manera como había muerto mi esposo y quién era. Entonces ese artículo fue leído por miles de lectores, tuvo más de 50.000 lectores. Y recibí condolencias de toda clase de periodistas, por decirte que de la que murió hace poco de Coavisa, esta compañera Tania Tinoco, el expresidente Rafael Correa, otros expresidentes, bueno, entonces, y me pedían publicarlo en España, en México, en Canadá. Entonces mi hijo, yo que estaba pasando, ustedes saben que la etapa de duelo es dolorosa, son 5 etapas, dicen, ¿no? Yo creo que las tenía todas completas porque tengo mucha sensibilidad. Entonces, mi hijo me dice, mamá, dice, tú eres escritora, ¿qué pasó? Escribe. Y yo le decía, pero ¿a quién le va a importar? A todos, dice, todos han vivido de alguna manera lo que tú has vivido, dice. La muerte es una cuestión que a todos nos va a tocar, pero esto de la pandemia es una cuestión terrible. Escribe. Entonces me levantaba cada mañanita, cada día, con el dolor a cuestas a sentarme y escribía. Pero llamativamente, cuando escribía ya no sentía dolor, porque sentía que mi vida y la vida de Roberto había tenido un sentido, un propósito, un significado, que estaba honrando la vida de él y con la vida de él estaba honrando la de muchos, que estaba haciendo una literatura de la pandemia y convertirlo en personaje literario, no estaba haciendo lo que dice el poeta griego. Hay un poeta griego que me encanta que se llama Odisea Elitis, que dice, escribo para que la muerte no tenga la última palabra. Y yo escribía para que la muerte no ponga el punto final en la historia de la vida de mi compañero, que es la vida de muchos que murieron en la pandemia. ¿Cómo tienen que leer
tu libro, el relato? ¿Es como una novela, un cuento? ¿Cómo está escrito? Es como una novela porque Ajá. está escrito desde la autoficción, ¿no? Porque es literatura. Yo ficciono a partir de la vida de él. O sea, solamente Roberto podía escribir su biografía, pues, ¿no? Claro. Pero yo ficciono de acuerdo a lo que escuchaba. Es un relato que se inscribe dentro de los grandes acontecimientos sociales. Por ejemplo, Roberto vivió la matanza del 69, ¿no? Cuando era un adolescente de 14 años en Guayaquil, que se hizo a los estudiantes universitarios en la Casona, ¿no? Vivió también la época de los Beatles, esa Beatlemanía que había en Guayaquil y en el Ecuador, ¿no? Vivió muchos periodos históricos, narro cuando se hizo médico en la universidad y cómo peleaba contra los atalas, ¿no? Que había, ¿no? La política en ese tiempo, cómo él veía la época del velasquismo, las últimas épocas del velasquismo y la cuestión de la democracia, todo está alineado, ¿no? Junto a su vida. Y pues eso fue mi manera de sentir y honrar la vida de una persona como la de cualquiera mucho, porque él decía, yo soy una persona común como la de todos, ¿no? Y incluso él le encantaba un libro que se llama Un hombre sin atributos. Y entonces él decía, yo también soy un hombre sin atributos. Era un hombre muy sencillo, muy humilde, que jamás ustedes lo vieron en cámara, jamás lo vieron al lado mío, por ejemplo. No, mucha gente creía que era soltera. Oye, te pregunto, ya que en el libro cuentas tú la biografía Sí. de Roberto, ¿no, Aminta? Sí, la vida novelada, hecha literatura. Fue para él, yo te pregunto ahora, ¿fue para él complicado acompañar a una política? Porque siempre la vida del político y mira que te tocó ir a Montecristi, después Sí, venir a sí, Quito. yo fui vicepresidenta de la Claro, Asamblea pues, Constituyente. Así es, y fue complejo para él sobrellevar, digamos, el hogar, la vida de pareja con una política que estaba en ese momento en un proyecto además que fue tan importante y trascendental para el país como la Revolución Ciudadana. Así es, fue difícil. Él nunca estuvo de acuerdo porque él prefería que me quede solamente en la cuestión política, pero yo recuerdo las palabras del expresidente, ¿no? Cuando me llamó, y también pues sus compañeros, ¿no? Que también me llamaron porque yo no era de la Revolución Ciudadana, yo estaba en el plano de la literatura solamente. Me dijeron que el único lugar en que se podían cambiar las cosas era en el terreno de la política, que siendo pues intelectual de escritorio no cambiaba, porque yo escribía en El Universo y era muy leída en El Universo, ¿no? Entonces esto me pareció importante. Mi esposo no estaba de acuerdo, pero era muy respetuoso, era un hombre tremendamente respetuoso. Y entonces me decía, mira, yo no estoy de acuerdo, pero te apoyo completamente. Lo que tú quieras hacer, te apoyo. Y me apoyó en todo momento. Y yo recuerdo que cuando ya salí y fui a hacer vida diplomática, que esa a Madrid, a Madrid y España. Luego a Nicaragua, que me gustaba mucho, porque, bueno, es otro tipo de representación que va mucho con la literatura. Recuerdo que me decía, y bueno, ¿y qué piensas? Y yo le dije, yo nunca me voy a arrepentir, porque allí en verdad, en la Asamblea Constituyente, aunque nadie se recuerde, yo conseguí cosas importantes. Primero, que los derechos colectivos del pueblo montubio, que son más de 1.600.000 personas, estén por primera vez en la Constitución. Segundo, le digo, la licencia por paternidad, que la peleé con mis compañeros. Y por esta licencia de paternidad, todos los hombres que tienen un bebé pueden estar junto a su mujer, emocionalmente, afectivamente y pagado. Y tercero, porque fue el grupo de esas heroicas mujeres que lucharon por la equidad y la paridad dentro de la Constitución y lo logramos. Eso la gente no se acuerda, pero son logros de la Revolución Ciudadana, son logros de esa Constitución maravillosa que cambió y transformó el Ecuador. Aminta, en honor al tiempo, ¿cuándo se va a presentar el libro? ¿Dónde? ¿A qué hora? Y sobre todo, ¿dónde lo van a poder conseguir? Ya. Un blues para Roberto hoy día se presenta en la Feria del Libro que organiza la Cámara Ecuatoriana del Libro en Cumbayá, que queda en el Auditorio del Quórum, Paseo de San Francisco. Ustedes lo pueden encontrar en Google, ¿no? Y a las 5 de la tarde comienza la presentación. La presentación va a estar a cargo de la doctora Lucía Lemos y de la escritora Elsie Santillán. Esta es una publicación del Ángel Editor de Javier Oquendo, quien va a presentar
el libro también. Están cordialmente invitados y el libro se puede encontrar en Mr. Book y en la librería española. Se llama Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus, dedicado a todas aquellas personas que murieron, que perdieron, a un ser querido durante la pandemia. Vamos a revisar el libro de Aminta, ¿no? Sí, obviamente. Yo quería preguntarle rápidamente, hay una parte que a mí me resulta muy simpática en el libro que habla sobre un perro misterioso. Sí. Cuéntenos rapidísimo esa parte. Sí, claro. Cuando uno está en la etapa del duelo, uno vive situaciones especiales. Mi esposo era animalista, entonces cuando yo salía a caminar y a trotar para quitarme el dolor, ¿no? Ese dolor que se siente físicamente incluso, ¿no? El dolor psíquico, emocional se puede sentir físicamente. Una vez me seguía un perro. Uno de esos perros, ¿cómo que se llaman? Rottweiler. Sí, que son feos, ¿no? Y me seguía. Yo creía que me iba a atacar, pero me seguía y de repente sentí que era Roberto el que me acompañaba. Muchos me pondrán a decir que es un pensamiento mágico, pero ese perro salido de la nada, salido del bosquecillo ese que queda en la Kennedy Norte, los guayaquileños que me están escuchando saben, ¿no? Claro. Esos bosquecillos son al lado del estero. Al lado del estero. Claro. Son perros dedicados a atacar. Pero ese me seguía y me acompañó como 2 kilómetros. Y yo dije, es mi compañero, es Roberto que está acompañándome, consolándome. Qué maravilloso. Oye, te quería preguntar, porque digo, obviamente esto vamos a leerlo con mucho cariño, ¿no? Ya después nos vas a dejar tu dedicatoria también. Claro, cómo no. ¿Con qué faceta de la vida de Aminta Buenaño se queda ella? ¿Con la vida de la literata, de la política, de la madre, compañera de Roberto? ¿Cuál es la mejor faceta de tu vida? Yo creo que todas. Porque el ser humano es como un prisma, ¿no? Tú eres político, no necesitas estar en actividad para ser político. Tú sigues militando políticamente. Yo realmente... Mis causas son las mismas, ¿no? Pero no estoy entregada a la política, a andar haciendo opiniones políticas ni nada, porque la política se ha convertido en un albañal, se ha traicionado la fe pública. Entonces me he consagrado a lo que yo originalmente he sido, ¿no? Escritora, pero mi posición política sigue imbatible y sigo apoyando y luchando con las causas justas y nobles, ¿no? Y me considero pues que soy una escritora, soy una política, soy una diplomática, soy una madre y sobre todo soy una compañera fiel, ¿no? ¿Cómo ves al país ahora? Bueno, al país lo veo terriblemente mal. Porque ustedes dejaron otro Ecuador. Nosotros dejamos otro Ecuador. Es de mucha tristeza comprobar cómo hemos involucionado, cómo volvemos a los años 80, a los años 90, ¿no? En que el país significaba muy poca cosa y la gente pobre estaba cada vez más empobrecida. Me duele Ecuador profundamente y creo que hay esperanza, pero sobre todo hay esperanza de la gente joven, de la gente que ve que al país hay que cambiarlo y la única esperanza que tenemos es en las urnas. Totalmente de acuerdo. Un gustazo. Para mí un placer. Y un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos ahora a las 5 de la tarde en el Paseo de San Francisco para presentar mi libro Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus. Muy bien. Muy bien. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Aminta, por habernos acompañado y contarnos esta linda historia.